Viernes, 26 de abril de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 13. Registro digital, 2028655. Tipo, jurisprudencia. Aguinaldo de los trabajadores de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SADCV, Birmex. Debe pagarse con el salario base, comprendido por el sueldo tabular, la asignación mensual y la ayuda para gastos de actualización. Hechos: un trabajador demandó de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SADCV, Birmex, el pago de diferencias en el aguinaldo, ya que previamente se le cubrió conforme al salario base que comprendía el sueldo tabular, la asignación mensual y la ayuda para gastos de actualización. No obstante, en la siguiente anualidad únicamente se cuantificó con el sueldo tabular. La demandada admitió los hechos, pero los justificó argumentando que la reducción se debió a una observación formulada por la Auditoría Superior de la Federación en la que señaló que esa prestación debió entregarse en términos del contrato colectivo de trabajo, esto es, con el salario base que es el consignado en el tabulador del catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios para el personal de las ramas médicas, paramédica y grupos afines. La persona juzgadora absolvió del pago de diferencias al considerar que el aguinaldo debe calcularse con el sueldo tabular de conformidad con el pacto colectivo, el cual, si bien no prevé expresamente la definición de salario base, lo cierto es que al ser de interpretación estricta, debe atenderse al tabular asentado en el catálogo de puestos referido. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el aguinaldo de los trabajadores de Birmex debe pagarse con el salario base, el cual comprende el sueldo tabular, la asignación mensual y la ayuda para gastos de actualización en términos del pacto colectivo de trabajo. Justificación: esto es así, debido a que si bien la cláusula 49ª del contrato colectivo de trabajo suscrito entre Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SADCV y su Sindicato Único de Trabajadores, no define expresamente cuál es el salario base con el que se paga el aguinaldo, lo cierto es que la cláusula primera, inciso J, establece que el tabulador de salarios es la lista escalonada de las distintas cuotas que por concepto de salario tabulado constituyen los diversos niveles, esto es, el comprendido por el sueldo tabular, la asignación mensual y la ayuda para gastos de actualización, de conformidad con el catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios para el personal de las ramas médicas, paramédica y grupos afines, pues la norma contractual fue entendida en esos términos tácitamente por quienes intervinieron en su celebración. En consecuencia, debe estarse estrictamente a lo que las partes pactaron para respetar su voluntad en términos del artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo, cuyas consecuencias deben atender a las normas de trabajo, buena fe y equidad, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia 2A/J 128/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, contratos colectivos de trabajo. Las cláusulas que contienen prestaciones en favor de los trabajadores, que ceden las establecidas en la Ley Federal del Trabajo, son de interpretación estricta. 14º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 2 de 13. Registro digital, 2028660. Tipo, aislada. Caducidad en el juicio laboral. El cómputo del plazo para que opere inicia a partir de que se notifique al trabajador el requerimiento previsto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo. Hechos: un tribunal previno al trabajador para tener certeza de que hubiere agotado la etapa conciliatoria, pero éste no presentó promoción de cumplimiento alguna. Transcurridos más de 45 días se le requirió nuevamente con el apercibimiento que de no cumplir correría el plazo de 4 meses para que opere la caducidad, la cual se decretó antes de que transcurriera ese lapso. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el cómputo del plazo para que opere la caducidad en el juicio laboral inicia a partir de que se notifique al trabajador el requerimiento previsto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo. Justificación: conforme a dicho precepto, transcurridos 45 días naturales sin que el trabajador haya presentado promoción para continuar el trámite del juicio, el tribunal deberá requerirlo personalmente para que lo haga, con el apercibimiento que, de no cumplir, operará la caducidad en el plazo de 4 meses a que se refiere el diverso 773 del mismo ordenamiento. Por tanto, los 45 días señalados no están comprendidos dentro de los 4 meses para que opere la caducidad, ya que se trata de dos plazos autónomos, separados por la prevención que se hace en términos del invocado artículo 772. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 16º Circuito. 3 de 13. Registro digital, 2028661. Tipo, aislada.
Competencia por materia para conocer del amparo directo contra el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, que resolvió sobre la acción de reinstalación por un defensor público. Corresponde a un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo. Hechos: un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo declaró su incompetencia legal por razón de materia para conocer de la demanda de amparo directo promovida por un defensor público de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, contra el laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje Local, porque se trataba de un trabajador de confianza y que el servicio prestado se regulaba por la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, abrogada, por lo que su conocimiento correspondía a un órgano en materia administrativa. El Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa no aceptó la competencia declinada, porque el amparo directo fue promovido contra un tribunal local y un acto de naturaleza laboral. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia para conocer del amparo directo promovido por un defensor público contra el laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, corresponde a un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo. Justificación: conforme a la jurisprudencia 2A/J 24/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro competencia por materia de los tribunales colegiados de circuito especializados. Debe determinarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, y no a los conceptos de violación o agravios formulados. Para determinar la competencia por materia de los tribunales colegiados de circuito especializados, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 38, fracción, inciso D, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia para conocer del amparo directo promovido por un defensor público contra el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla se surte en favor del órgano especializado en materia de trabajo, pues tanto el acto reclamado como la autoridad responsable son de naturaleza laboral. Para definir la naturaleza del acto reclamado no debe considerarse la calidad de confianza del puesto desempeñado por el quejoso, ya que el Pleno de la Suprema Corte en la jurisprudencia P/J 83/98, de rubro competencia por materia, se debe determinar tomando en cuenta la naturaleza de la acción y no la relación jurídica sustancial entre las partes. Estableció que en los conflictos competenciales debe prescindirse del estudio de la relación jurídica sustancial que vincula al actor y al demandado, al tratarse de una cuestión relativa al fondo del asunto. La calidad de confianza de un trabajador al servicio del Estado que reclama su reinstalación en el puesto que desempeñaba, no determina que la naturaleza del acto reclamado es administrativa, pues los trabajadores de confianza tienen reconocidos sus derechos laborales en el artículo 123, apartado B, fracción 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que conforme a los artículos 4 y 82 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, el Tribunal de Arbitraje es competente para conocer de los conflictos individuales suscitados entre alguno de los departamentos del Gobierno del Estado y sus trabajadores, entre los cuales se ubican los de confianza, sin que se encuentren comprendidos en alguna de las excepciones previstas por el artículo 123, apartado B, fracción 13, constitucional, por lo que deben considerarse regidos por la norma laboral. No es obstáculo que los trabajadores de confianza carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues la competencia del órgano jurisdiccional es una cuestión diversa a los derechos que el mencionado apartado B les otorga. Tampoco puede considerarse que el acto reclamado es de naturaleza administrativa, porque la prestación del servicio de la Defensoría Pública en esa entidad se encontraba regulada en la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, abrogada, la cual establecía un capítulo de responsabilidades administrativas, pues en la demanda laboral de origen, se adujo que el motivo de la baja se debió a la pérdida de la confianza, aspecto que no constituye un elemento para determinar que la naturaleza del acto reclamado sea administrativa. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 13. Registro digital, 2028663. Tipo, aislada. Conflicto competencial. Es inexistente entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el Centro de Conciliación Laboral, ambos del Estado de Guerrero. Hechos: en un juicio especial sindical, un trabajador al servicio del Estado de Guerrero demandó la inaplicación de una cláusula contenida en su contrato colectivo de trabajo, por considerar que transgredía su derecho a la libertad sindical, previsto en el artículo 123 apartado B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje declinó competencia, al considerar que los contratos colectivos de trabajo se regulan por el apartado A del citado precepto y ordenó remitir los autos al Centro de Conciliación Laboral local, para que sustanciara el conflicto en su etapa de conciliación, quien a su vez rechazó la competencia, al argumentar que únicamente ofrece el servicio público de conciliación laboral, sin tener la facultad para resolver en definitiva. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es inexistente el conflicto competencial entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el Centro de Conciliación Laboral, ambos del Estado de Guerrero. Justificación. Conforme al artículo 106 de la Constitución Federal, el Poder Judicial de la Federación tiene facultad originaria para dirimir las controversias de competencia, ya sea por materia, fuero o territorio, entre tribunales de la Federación, entre estos y los de las entidades federativas, o entre los tribunales de dos o más estados, por lo que se trata de conflictos negativos o positivos entre órganos jurisdiccionales, lo que excluye que puedan existir respecto de un órgano administrativo, porque éste carece de facultades jurisdiccionales y no tiene la calidad de tribunal previamente establecido para conocer de un juicio que culmine con una sentencia, aunque tenga facultades de conciliación. Por tanto, es inexistente el conflicto competencial cuando una de las autoridades involucradas ejerza facultades previas a la fase jurisdiccional y tenga una naturaleza administrativa. No obstante, al existir pronunciamiento implícito por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para declinar la competencia en favor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, previa conciliación, es ésta quien debe conocer del asunto y pronunciarse sobre su competencia para resolver el conflicto especial sindical. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 5 de 13. Registro Digital, 2028666. Tipo, aislada. Excepción del plazo de prescripción en materia laboral respecto de personas trabajadoras con discapacidad. La fracción y del artículo 520 de la Ley Federal del Trabajo, al exigir la designación de un tutor para que se actualice, viola los derechos humanos a la igualdad, de acceso a la justicia y al libre desarrollo de la personalidad. Hechos: una persona trabajadora promovió juicio laboral con motivo de su despido injustificado, solicitó su reinstalación, así como la aplicación de la excepción del plazo de prescripción prevista en el artículo 520, fracción, de la Ley Federal del Trabajo, argumentando que el cuadro de depresión severa que presentaba impidió que ejerciera sus derechos oportunamente. La persona juzgadora consideró que dicha porción normativa transgredía el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al exigir la designación de un tutor conforme al Código Civil Federal, por lo que mediante el ejercicio de control difuso la inaplicó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la fracción y del artículo 520 de la Ley Federal del Trabajo, al exigir la designación de un tutor para que se actualice la excepción del plazo de prescripción en materia laboral respecto de personas trabajadoras con discapacidad, incapaces mentales, vulnera los derechos humanos a la igualdad, de acceso a la justicia y al libre desarrollo de la personalidad. Justificación. La discriminación por discapacidad, de conformidad con el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se entiende como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. La fracción y del artículo 520 de la Ley Federal del Trabajo es discriminatoria, al exigir la designación de un tutor para que las personas con discapacidad, incapaces mentales, puedan salvaguardar y ejercer sus derechos sin estar sujetas al plazo de prescripción, pues establece una regla absoluta de incapacidad jurídica que no toma en consideración los grados de lucidez que puedan tener las personas con esa condición y hagan posible la toma de decisiones por cuenta propia. Por tanto, para que una persona pueda solicitar la aplicación de dicha porción normativa, debe renunciar a su capacidad jurídica para que una autoridad judicial competente le designe un tutor, y así acreditar en el juicio laboral que cumple con el requisito exigido, lo que puede afectar su proyecto de vida, por condicionar sus derechos humanos a la igualdad, de acceso a la justicia y al libre desarrollo de la personalidad, reconocidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 1, 3, 5, 13 y 14 de la Convención aludida. Segundo Tribunal Colegiado del 26º Circuito. 6 de 13. Registro Digital, 2028670. Tipo, aislada. Inscripción retroactiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Procede condenar al patrón a realizarla, aun cuando la relación laboral haya concluido por el fallecimiento del trabajador. Hechos:
una junta local de conciliación y arbitraje absolvió al patrón demandado de la prestación consistente en la inscripción retroactiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social de un trabajador fallecido, esposo de la parte actora, al considerar que aun cuando no cumplió con la carga de registrarlo, no estaba obligado a darlo de alta si concluyó la relación de trabajo por su fallecimiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe condenarse al patrón a inscribir retroactivamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a quien fue su trabajador, aun cuando la relación de trabajo haya concluido por el fallecimiento de éste. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2A/J 3/2011, estableció que si una persona reclama su inscripción retroactiva al régimen obligatorio del Seguro Social y en el procedimiento se demuestra la existencia de la relación laboral, que el demandado no la inscribió mientras duró el vínculo y que a la fecha en que se formuló la reclamación ya no existe el nexo laboral, debe condenarse al patrón a inscribirla y a que entere las cuotas obrero-patronales respectivas por el tiempo que duró la relación de trabajo. Bajo la misma lógica, cuando la relación laboral hubiese concluido por la muerte del trabajador, sin que el patrón lo haya inscrito, procede condenarlo a que lo haga retroactivamente, pues ese hecho no constituye una razón legal o material para no exigirle que cumpla con la referida obligación, en principio, porque en la ley del Seguro Social no existe previsión que lo exente de inscribir a los empleados por haber terminado la relación de trabajo, ya sea voluntariamente, por despido o por fallecimiento de aquellos. Además, el derecho a la seguridad social no solamente protege a la persona con quien existe la relación laboral, sino también a sus beneficiarios. De modo que con el fallecimiento del trabajador, estos pueden disfrutar de los derechos en materia de seguridad social que les correspondan, como la pensión por viudez. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 7 de 13. Registro Digital, 2028672. Tipo, aislada. Laudos dictados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Antes de vincular a cualquier autoridad a su cumplimiento, deben agotarse las acciones necesarias para que la cantidad a la que se condenó a un municipio se incluya en el presupuesto de egresos correspondiente. Hechos. En la etapa de ejecución de un juicio laboral burocrático, la parte actora solicitó vincular a diversas autoridades del Estado de Guerrero al cumplimiento de un laudo al que se condenó a un ayuntamiento. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje negó la petición con el argumento de que el demandado era el único responsable del pago de las cantidades condenadas, por estar dotado de autonomía jurídica, administrativa y política, con patrimonio propio y facultad de administrar libremente su hacienda pública. Contra esa determinación, se promovió amparo indirecto, en cuya sentencia se resolvió que debía vincularse a las citadas autoridades. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que antes de vincular a cualquier autoridad al cumplimiento de los laudos dictados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, deben agotarse las acciones necesarias para que la cantidad a la que se condenó a un municipio se incluya en el presupuesto de egresos correspondiente. Justificación. El Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 44/2023, sostuvo que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, además del ayuntamiento de que se trate, debe vincular a cualquier otra autoridad que, con motivo de sus facultades y competencias, pueda intervenir en el procedimiento de ejecución de un laudo condenatorio, siempre que aquel agote los procedimientos necesarios para cumplirlo. Así, conforme a los artículos 72, 73, fracción 14, 106, fracciones y 8, 138, 146, 147, fracción 4, 148, 152, 153, 154 y 155 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, el presidente municipal, como representante del ayuntamiento, debe someter a consideración de el presupuesto de egresos, en el que debe participar el tesorero, a fin de que sea el ayuntamiento quien apruebe la partida especial o ampliación como gasto extraordinario para cubrir el pasivo laboral a que fue condenado y pueda hacerse el pago correspondiente. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 8 de 13. Registro Digital, 2028673. Tipo, aislada. Mujeres trabajadoras en la industria maquiladora. Su condición como grupo vulnerable debe ser tomada en cuenta por la persona juzgadora. Hechos. Una mujer trabajadora de la industria maquiladora ejercitó la acción de reconocimiento por riesgo de trabajo,
así como de diversas prestaciones en contra de la patronal y del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, debido a que sufrió un accidente laboral que comunicó oportunamente a la empresa patronal, la cual antes de informar al IMSS le realizó diversos estudios y le proporcionó medicamentos, evitando que notificara a este su estado de salud e, incluso, la obligó a seguir trabajando con menoscabo de su salud, lo que le trajo otras consecuencias que agravaron su padecimiento. La persona juzgadora en el fallo impugnado tuvo por acreditado el accidente de trabajo y le otorgó una pensión temporal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas juzgadoras deben tomar en cuenta la condición como grupo vulnerable de las mujeres trabajadoras de la industria maquiladora. Justificación. El grado de vulnerabilidad se mide bajo dos condicionantes. A. Por elementos intrínsecos a las personas como su aspecto físico o color de piel, y B. Por factores externos y contextuales que dotan de mayor intensidad el grado de riesgo e indefensión frente a violaciones a derechos fundamentales como puede ser un factor económico o cultural, que consolida barreras estructurales. Ambas constituyen elementos para considerar a un grupo como vulnerable. Otro factor es la forma en que situaciones históricas afectan su esfera jurídica, como las condiciones socioeconómicas de un país, el nivel de empleabilidad nacional, los fenómenos naturales, los movimientos sociales, los estados de inseguridad, entre otros. La vulnerabilidad puede cambiar porque las condiciones que generaban ese estado han sido suprimidas o los valores sociales se han transformado para poner especial énfasis en determinados sectores sociales, lo cual responde a la dinámica circunstancial de la historia. No obstante, de diversos datos estadísticos oficiales, indicadores de homicidios provocados en contra de la mujer del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se advierte que los hechos que originaron el caso González y otras, Campo Algodonero, VS México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien consideró al colectivo de mujeres pertenecientes a la maquila dentro del estado de Chihuahua como grupo vulnerable, se siguen replicando en la actualidad. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito. 9 de 13. Registro Digital, 2028675. Tipo, aislada. Prescripción en materia laboral. El procedimiento conciliatorio prejudicial suspende el plazo para el ejercicio de la acción ante el Tribunal Laboral, no lo interrumpe. Interpretación del artículo 521, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo. Hechos. El Tribunal Laboral, al pronunciarse sobre la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada, computó el plazo prescriptivo bajo la premisa de que el trámite del procedimiento conciliatorio prejudicial suspende dicho lapso y consideró que la acción se encontraba prescrita. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el procedimiento conciliatorio prejudicial suspende el plazo para el ejercicio de la acción ante el Tribunal Laboral, no lo interrumpe. Justificación. De los artículos 518, 521, 590b, 590f, 684b y 684e de la Ley Federal del Trabajo, se advierte la obligación de los trabajadores y patrones de acudir al centro de conciliación para agotar la etapa de conciliación prejudicial. Con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, en el artículo 521, fracción 3, se estableció que se interrumpe la prescripción por la presentación de la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684b en el diverso 684e, fracción X, se previó que tanto en caso de que se emita la constancia de haber agotado la etapa de conciliación, como cuando se ordene el archivo del expediente por falta de interés del solicitante, se reanudarán los plazos de prescripción a partir del día siguiente a la fecha de la audiencia, y en el precepto 518 que el término de la prescripción se suspenderá a partir de la fecha de presentación de la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684b y se reanudará al día siguiente en que se actualice cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 521, fracción 3, lo que evidencia la existencia de una antinomia que se resuelve atendiendo a las reglas para el procedimiento conciliatorio y sus consecuencias frente a la prescripción de la acción, por lo que se concluye que la figura a que se quiso hacer referencia en el artículo 521, fracción 3, es a la suspensión de la prescripción, pues en este supuesto el tiempo agotado, previo a la solicitud de conciliación, debe permanecer detenido y no perderse como ocurre con la interrupción. Por consiguiente, la interpretación sistemática de la norma permite adecuar el significado de la palabra interrupción con el resto del ordenamiento, en aras de hacerla congruente y coherente con las diversas disposiciones normativas. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito.
10 de 13. Registro digital, 2028680. Tipo, aislada. Rescisión de la relación laboral de los trabajadores de Petróleos Mexicanos derivada de una investigación administrativa. Para su validez se requiere que el patrón haya citado tanto a estos como al representante sindical con cuando menos 24 horas de anticipación al inicio de la indagatoria. Hechos: en un juicio promovido por la separación de un trabajador de Petróleos Mexicanos, dicha empresa no demostró que el representante sindical hubiera sido citado a la investigación administrativa previamente a la rescisión del contrato de trabajo con la anticipación que exige la cláusula 24 del contrato colectivo aplicable. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para la validez de la rescisión de la relación laboral de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, derivada de una investigación administrativa, se requiere que el patrón haya citado tanto a estos como al representante sindical con cuando menos 24 horas de anticipación al inicio de la indagatoria. Justificación. La referida cláusula contractual establece que el patrón debe instrumentar un procedimiento de investigación orientado por los principios de buena fe y equidad en el que se dé al trabajador la oportunidad de ser escuchado a través de ciertas formalidades que aseguren una defensa efectiva, entre ellas, el conocimiento de los hechos que se le atribuyen y la obligación de citar, tanto a este como al sindicato con 24 horas de anticipación, cuando menos. Este requisito constituye un presupuesto indispensable para la validez de la rescisión, independientemente de la presencia del representante sindical en la indagatoria inicial sin objeciones respecto de la forma en que se llevó la citación, ya que esto no significa necesariamente que la defensa haya tenido tiempo suficiente para prepararse adecuadamente, ni constituye un reconocimiento tácito, lo que puede limitar la capacidad de defensa del trabajador. Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito. 11 de 13. Registro digital, 2028681. Tipo, jurisprudencia. Servidores públicos del Instituto Estatal Electoral de Baja California. La parte final del primer párrafo del artículo 98 de la Ley Electoral del Estado que les otorga el carácter de confianza es inconstitucional. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la constitucionalidad del artículo citado. En la porción, se considerarán servidores públicos de confianza todo el personal del instituto. Mientras que uno sostuvo que es constitucional, al no existir impedimento para generalizar que los trabajadores al servicio del Instituto Electoral Estatal son de confianza, el otro determinó que es inconstitucional, ya que el legislador no estableció de manera objetiva las razones para estimar a todo el personal del referido instituto con ese carácter. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la parte final del primer párrafo del artículo 98 de la Ley Electoral del Estado de Baja California es inconstitucional, pues vulnera el artículo 123, apartado B, fracción 14, constitucional, al definir la calidad de todo el personal del Instituto Estatal Electoral como servidores públicos de confianza, sin atender a la naturaleza de las funciones que desarrollan. Justificación. Del indicado precepto constitucional se desprende que en materia burocrática federal se reconocen dos tipos de trabajadores, de confianza y de base. La calidad de los primeros es excepcional, dado que la regla general es que los trabajadores al servicio del Estado se consideren de base. Asimismo, que las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados, así como respecto de los órganos constitucionales autónomos locales y sus trabajadores, según sea el caso. El artículo 98 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, al generalizar que todos sus trabajadores son de confianza, es inconstitucional, ya que el legislador omitió justificar la razón por qué todos deben ser considerados con ese carácter. La facultad de configuración legislativa para otorgar esa calidad no es irrestricta, sino que debe satisfacer una razonabilidad, sin que en la ley estatal ni en el procedimiento legislativo se justifique o precise la razón por la que se considerarán servidores públicos de confianza todo el personal del instituto. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 12 de 13. Registro digital, 2028682. Tipo, aislada. Suspensión en amparo directo en materia laboral. Procede para que subsista la providencia cautelar decretada a fin de que a la parte trabajadora se le otorgue atención médica, aun cuando el acto reclamado sea una sentencia absolutoria. Hechos: en un conflicto individual de seguridad social en el que la persona actora demandó el otorgamiento de una pensión por invalidez,
Se decretó como providencia cautelar que se le diera de alta como asegurada en el Instituto Mexicano del Seguro Social y recibiera la atención médica. El Tribunal Laboral dictó sentencia absolutoria, por lo que aquella promovió amparo directo y la autoridad responsable le concedió la suspensión para que subsistiera la medida cautelar hasta que causara firmeza la sentencia reclamada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión en amparo directo para que subsista la providencia cautelar decretada en el conflicto de seguridad social de origen, a fin de que se otorgue atención médica a la parte trabajadora, aun cuando el acto reclamado sea una sentencia absolutoria. Justificación. En el derecho a la seguridad social está implícito el derecho a la salud tutelado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya protección impone a cualquier autoridad el deber de salvaguardarlo, ya que su naturaleza es urgente e inaplazable, con el fin de evitar un daño de imposible reparación. Ello, aunado a que las providencias cautelares previstas en el artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo subsisten hasta que se declare firme la sentencia, así como en aras de ser congruentes con la finalidad constitucional de preservar la materia del juicio y evitar la ejecución de actos de imposible o difícil reparación. Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 13 de 13. Registro Digital, 2028686. Tipo, jurisprudencia. Trabajadores de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SADCV, Birmex. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación no son aptas para modificar sus condiciones laborales. Hechos. Un trabajador demandó de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SADCV, Birmex, el pago de diferencias en el aguinaldo, ya que previamente se le cubrió conforme al salario base que comprendía el sueldo tabular, la asignación mensual y la ayuda para gastos de actualización. No obstante, en la siguiente anualidad únicamente se cuantificó con el sueldo tabular. La demandada admitió los hechos, pero los justificó argumentando que la reducción se debió a una observación formulada por la Auditoría Superior de la Federación en la que señaló que esa prestación debió entregarse en términos del contrato colectivo de trabajo, esto es, con el salario base que es el consignado en el tabulador del catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios para el personal de las ramas médicas, paramédica y grupos afines. La persona juzgadora absolvió del pago de diferencias, al considerar que el aguinaldo debe calcularse con el sueldo tabular de conformidad con el pacto colectivo, el cual si bien no prevé expresamente la definición de salario base, lo cierto es que, al ser de interpretación estricta, debe atenderse al tabular asentado en el catálogo de puestos referido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación no son aptas para modificar las condiciones laborales de los trabajadores de Birmex. Justificación. Esto es así, debido a que la interpretación de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo debe ser estricta, observando los principios de buena fe y equidad para respetar la voluntad de sus suscriptores, en términos del artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo y de la tesis de jurisprudencia 2A/J 128/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, contratos colectivos de trabajo. Las cláusulas que contienen prestaciones en favor de los trabajadores, que ceden las establecidas en la Ley Federal del Trabajo, son de interpretación estricta, por tanto, no puede admitirse la intervención de un tercero ajeno, como la Auditoría Superior de la Federación, para explicar el verdadero sentido de las disposiciones extralegales, pues no es una autoridad facultada para modificar la voluntad de las partes plasmada en el pacto colectivo, máxime si ninguno de los contratantes generó controversia en cuanto a su contenido y alcance. En todo caso, la modificación de la base del cálculo y pago del aguinaldo debe hacerse mediante la revisión del pacto colectivo que haga el patrón o el sindicato, de conformidad con lo establecido por los artículos 397, 398, 399, 399 bis y 399 ter de la Ley Federal del Trabajo. 14º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.